La Fiscalía acusó al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y al vocal Javier Muñoz de obstrucción a la justicia y pide que se les dicte prisión preventiva por la destitución del juez Walter Macías. Dos jueces de la Corte de Justicia, nombrados en los chats del narcotraficante Norero, fueron convocados a la Fiscalía. Las empresas no serán multadas por no registrar los trámites en la página web del Ministerio del Trabajo. El puente sobre el Río Blanco fue inaugurado y mejora la comunicación entre Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo. En la obra se invirtieron $1.400.000. Autoridades de la SUAY ponen fin a la sequía que duró 118 días y afectó 4 ríos de Cuenca. Las lluvias volvieron a la zona austral del país. La policía y la Asociación de Bancos Privados detectan 380 cuentas utilizadas por bandas delictivas para depositar el dinero recaudado por la extorsión en Guayaquil, Durán y San Borondón. Las autoridades emiten una advertencia de oleaje en 41 playas del país durante el feriado de fin de año y hasta el 5 de enero. ¿Qué tal, amigos? 27 de diciembre de 2023, gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Los jueces de la Corte de Justicia, Luis Rivera y Byron Guillén, fueron convocados para dar su versión en la Fiscalía porque aparecen en los chats del caso Metástasis. Freddy Barros informa que solo un magistrado asistió. El juez de la Corte Nacional, Byron Guillén, acudió a la Fiscalía para rendir su versión en la investigación que se realiza por el caso Metástasis. El magistrado conforma la sala penal del máximo organismo de justicia y es mencionado en chat de Elide Angulo, alias estimado con el narcotraficante Leandro Norero. El habeas corpus en la Corte Nacional está asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia. Guillén dice estar dispuesto a colaborar con las investigaciones. Se han tomado mi nombre, yo no le conozco al señor que me menciona en esas conversaciones, no tengo ningún problema en que la Fiscalía investigue. Y estoy justamente aquí ante el llamado de la Fiscalía, justamente a esclarecer y a decirle lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Los medios de comunicación, justamente que no le conozco al señor. El juez Luis Rivera, también integrante de la sala penal, es mencionado en las comunicaciones como uno de los contactos dentro de la Corte para facilitar acciones en favor de la organización. Rivera debía comparecer a las 9:30, pero no lo hizo debido a que participa en otra audiencia. La fiscal Diana Salazar aseguró que recaba información y no descarta vincular al proceso a los dos integrantes de la Corte de Justicia. Ya no hay riesgo de cortes de agua en la capital azuaya luego de que se declaró el fin de la sequía que duró 118 días. Diego Cuenca informa que el fenómeno afectó a 4 ríos de la urbe que ya recuperaron su caudal. En la capital azuaya por fin llovió 12 días consecutivos. Eso causó que los niveles de los 4 ríos que rodean a Cuenca superen el nivel promedio. Las autoridades de la empresa pública de agua potable Etapa pusieron fin a la sequía hidrológica, que duró cerca de 4 meses, afectando el caudal de Tomebamba, Tarqui, Machángara y Yanuncay, que pasaron de recibir 0 a 21 metros cúbicos de agua. En este caso existe la alerta ya meteorológica del INAMI que indica que van a continuar estas precipitaciones al menos hasta la primera semana de enero. Esto es favorable debido a que estamos a esperas de que se recupere tanto el ecosistema de Páramo como de que los ecosistemas de Rivera también recuperen su diversidad. Otra buena noticia es que con el aumento se elimina la alerta de racionamientos de agua potable en Cuenca, pero también porque las 4 hidroeléctricas ubicadas en Azuay tendrán más agua para retomar la producción de 2027 megavatios en su máxima capacidad. Por ejemplo, la central Paute Mazar, que en noviembre recibía 27 metros cúbicos, desde esta semana empezó a ingresar 112 metros cúbicos de agua por segundo. En el caso de la planta Paute Molino, que en noviembre recibía 54 metros cúbicos, ahora ingresa 180 metros cúbicos de agua por segundo. A pesar de las condiciones óptimas, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, aún tendrá las hidroeléctricas produciendo energía, solo desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche.
para seguir ahorrando agua en sus embalses, debido a que las lluvias recién empiezan. Las lluvias provocaron 2 deslizamientos de tierra y el bloqueo de las vías Cuenca, Girón Pasaje y Loja Zamora. Decenas de conductores quedaron varados y maquinaria remueve los escombros. Estefanía Arias con el reporte. Fue a la medianoche que cerca de 60 metros de la vía Cuenca Girón Pasaje quedaron bloqueados por piedras y lodo. Las lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en el kilómetro 117 del sector El Pindo, provincia de La Suay, dejando a decenas de vehículos varados. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas llegó al sitio para los trabajos de remoción y limpieza. Luego de 10 horas se habilitó solo un carril. Aún así, agentes de tránsito recomiendan tomar la vía alterna Cuenca-Molleturo, pues se estima que estas labores duren todo el día. Las precipitaciones también causaron un deslave en la vía Zamora-Loja en la provincia de Zamora-Chinchipe. Ahí un tramo de la carretera quedó inhabilitado debido a la acumulación de agua y tierra en el sector El Retorno. Excavadoras están en la zona limpiando la vía de primer orden y hasta el cierre de este informe se confirma que un carril está habilitado. La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que no hubo heridos en estas 2 emergencias y que desde el 23 al 26 de diciembre se han reportado 6 deslizamientos en el país, siendo Pichincha, Esmeraldas y Azuay las provincias más afectadas. ¿Y cuál es el estado de las carreteras del país para el feriado de fin de año? Hernán Higuera preparó un informe. Varios usuarios se preparan para ir a diferentes destinos en el feriado de fin de año y es necesario que sepan el estado de las vías del país. Este miércoles ha quedado habilitada nuevamente la vía que une a la costa con la sierra. El puente Delta sobre el río Blanco facilitará la salida y retorno de turistas. Hacia Imbabura y Carchi el problema será la congestión vehicular, pero no hay daños en las concesionadas vías. En Imbabura, la vía Salinas Lita registra deslizamiento de arena y pérdida de la mesa en el kilómetro 114. La Otavalo Selva Alegre, kilómetro 26, tiene los mismos problemas y hay que circular con precaución. Está habilitada completamente la Aloac Santo Domingo, que lleva también a destinos como Manabí y Esmeraldas. Quienes prefieren la provincia verde deben saber que en la E20, kilómetro 32, sector de Quinindé, hay un tramo donde se ha perdido la mesa de la vía. En el centro del país se ha terminado con la limpieza del deslizamiento registrado en la cuenca Girón Pasaje, en el kilómetro 117, pero se pide a los viajeros circular con cuidado debido a la presencia constante de lluvias. En Manabí, la vía E15 Puerto López, La Rinconada en el límite con Santa Elena, se pide circular con precaución por trabajos que se efectúan en la carretera. En la ruta Calceta-Tosagua, los autos circulan por una sola vía porque hay pérdida de la mesa. En la misma provincia de Manabí, en la ruta Pedernales-Cojimíes, hay la pérdida del espaldón y parte de un carril por el colapso de una tubería en el kilómetro 7. Sí hay circulación, pero se debe tener cuidado. En Guayas se pide a los usuarios del puente de la Unidad Nacional circular también con precaución por el cierre de 2 carriles que se están reasfaltando, pero hay 3 habilitados. Se espera que hasta el viernes los trabajos estén concluidos. En Tungurahua hay que tener cuidado al transitar por el kilómetro 43 y 48 de la vía Baños-Puyo, debido a que hay un socavamiento de un talud con afectación a la vía. Pero sí hay paso por un carril con precaución. Y quienes van hacia la provincia de Bolívar deben saber que en la ruta Guaranda-Balsapamba, kilómetro 50, hay la reconformación de la vía y las autoridades piden precaución. En Chimborazo hay pérdida de la vía en el sector Casual, esto en la Riobamba-Balvanera-Salausí, Guasuntos Chunchi, y solo se permite el paso de vehículos de hasta 3.5 toneladas. Para quienes prefieren la ruta de las provincias amazónicas, fue habilitado el puente sobre el río Hondachi, por lo que la vía que une Pichincha, Napo y Orellana está habilitada. La Fiscalía pidió que se dicte prisión preventiva para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal de ese organismo, Javier Muñoz, por supuesta obstrucción de la justicia. También se acusa a la vocal Maribel Barreno y otros 4 funcionarios de la Judicatura. Informa Francisco Garcés. El fiscal Wilson Toainga acusó al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán,
a la ex vocal Maribel Barreno y al vocal Javier Muñoz de ser autores del delito de obstrucción de la justicia y a otros 4 funcionarios del organismo de cómplices. Para Terán, quien está en prisión por el caso Metástasis, y para el vocal Muñoz pidió prisión. Para Barreno y los otros 4 acusados pidió que se les prohíba la salida del país, se les coloque grilletes electrónicos y se presenten periódicamente en una dependencia judicial. El caso se originó en mayo, cuando el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Walter Macías de la Corte Nacional y posteriormente lo destituyó con los votos de Terán, Barreno y la abstención de Muñoz. En ese momento el juez tramitaba un caso de tráfico de influencias contra Barreno y el también vocal de la Judicatura, Juan José Morillo. Para los defensores de los procesados, destituir a un juez es parte de las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Ellos dicen que una suspensión o una destitución es entrometerse en la justicia, lo cual no está escrito en el tipo penal. Y nadie puede estar bajo prisión preventiva por algo que la ley no dice, es el principio de legalidad puro. Fiscalía se compone o viene a ser un órgano superior al Consejo de la Judicatura, o sea, que revisa las sanciones. En un acto poco común, el fiscal Toainga pidió que se le otorguen medidas de protección, y lo mismo para el juez Walter Macías, que fue reintegrado a su puesto, y para la agente fiscal Alexandra Zurita por posibles represalias. El proceso está en manos del juez Luis Rivera, quien este jueves abrirá la instrucción fiscal y anunciará si acepta o no los pedidos de Toainga. La Corte Constitucional viabiliza el incremento de requisitos para ser legislador. La Asamblea confirmará ese cambio en la Carta Magna. La propuesta incluye probidad y formación justificada, como lo explica Patricio Díaz en el siguiente informe. La propuesta de cambio constitucional se presentó en noviembre de 2021 y la hizo la asambleísta, en ese momento de Pachacutic, Sofía Sánchez. Su pedido era incluir nuevos requisitos para ser asambleísta. La Corte Constitucional le respondió 2 años después, confirmando que el cambio puede hacerse, pero debe aprobarlo la Asamblea, utilizando la vía de la enmienda, es decir, un trámite en 2 debates que deberá tener entre uno y otro 1 año y 1 mes. Hasta ahora la Constitución señala que para ser legislador únicamente se requiere ser ecuatoriano, mayor de 18 años y en goce de sus derechos políticos. La propuesta pide se incluya acreditar experiencia, probidad notoria, capacitación o formación justificada. Según la mayoría del Pleno de la Corte, estos requisitos no tienen efectos discriminatorios. Si bien los nuevos requisitos pueden parecer generales, la Corte señala que se concretarán cuando la Asamblea los analice y determine qué implican. Incluso la proponente señala que se establecerá el mecanismo de verificación, dentro de los cuales se tendrán presentes acciones afirmativas. Sofía Sánchez mencionó, por ejemplo, que no deberían ser asambleístas quienes adeuden pensiones alimenticias, tengan glosas o se los vincule con mafias. El proyecto de enmienda regresó entonces a la Asamblea para su tratamiento. La comisión, precisamente llamada de enmiendas, tendrá a su cargo el cambio constitucional y lo ha puesto como una de sus prioridades. Para que esta reforma de la Carta Magna sea aprobada, se requieren 92 votos de los 137 legisladores. El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó un gran proyecto de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa y otros 5 sectores hasta el año 2025. Es su tercer paquete de reformas en apenas 3 semanas en el poder. Mientras tanto, los principales sindicatos presentaron una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. De hecho, hubo varios enfrentamientos con la policía. Informa Pedro Jiménez. 10.000 personas participaron en esa segunda gran manifestación contra el gobierno. Dirigentes de sindicatos y de organizaciones políticas de oposición estuvieron acompañados por ciudadanos en el camino hacia la Corte Suprema de Justicia. Ellos rechazan el programa de reformas al Estado, de transformación económica y de nuevas normativas laborales para los sectores públicos y privados que los trabajadores consideran que recorta sus derechos, además del despido de unos 5.000 funcionarios estatales que entraron al gobierno a inicios de año y a quienes no se les renovarán los contratos. Reformas que fueron anunciadas por el gobierno de Javier Milei y que constan en un mega decreto de impacto económico directo en el camino para recortar el gasto público en $20.000 millones.
Por su magnitud, la mayoría de reformas aún no están vigentes. Deben ser tratadas en el Congreso y la Confederación General del Trabajo, el grupo sindical más poderoso del país, busca manera de frenarlas. Una sentencia que declare la inconstitucionalidad. Pero mientras transcurría la protesta, el presidente Javier Milei enviaba más reformas al Congreso. Un tercer gran proyecto en 3 semanas de gobierno. Esta vez busca que se declare la emergencia en materia económica, financiera, de defensa, energética, social y en otras áreas hasta finales del 2025, que de aprobarse le darían a Milei la potestad de decidir en temas sobre los que hoy solo puede legislar el Congreso. La mayor parte de la jornada transcurrió en calma, en medio de un enorme despliegue policial, hasta que las concentraciones comenzaron a dispersarse. Fue ahí cuando agentes antidisturbios impidieron el paso de manifestantes a las calles, que las ocuparon a pesar de las prohibiciones de un protocolo de seguridad que busca garantizar la movilidad de personas y vehículos, evitando el cierre de vías. Hubo enfrentamientos con la policía y 6 personas fueron detenidas. Subsidio. ¿Cómo cerrar la llave? Transportistas interprovinciales y pesados están preocupados por el anuncio de focalizar el subsidio a los combustibles. El país destinó 1.300 millones de dólares únicamente para diésel. Sostienen que el gobierno no ha socializado el plan que se anunciará ya en enero. Más detalles con Lenín Artieda. El gobierno anunció que hasta la primera quincena de enero se va a presentar un plan de focalización de los subsidios, pero los transportistas señalan que aunque han tenido reuniones con los ministros de Transporte y de Defensa por temas de seguridad en las vías, sobre los subsidios no han sido consultados. Y ellos dicen que tienen una propuesta. Aspiran a que la focalización llegue acompañada de compensaciones. Exención del IVA en carrocerías, en chasis, en combustible y en neumáticos. 4 productos que se gastan todos los días. Dentro de eso también tenemos en la situación del arancel. Y una cosa más, sostienen que alguien debería asumir el pago de ese 50% de descuento en la tarifa que reciben personas de la tercera edad y estudiantes, porque es un dinero importante. Eso por el lado del transporte interprovincial, pero del lado del transporte pesado se muestran más bien escépticos ante el anuncio gubernamental. Desde la experiencia sostienen que los sistemas de compensación para el transporte en el país no han funcionado. Dentro de la estructura de costos, el costo del combustible es el costo más alto, el más importante. Entonces, realmente el impacto del costo del combustible en la operación de un camión bordea más del 40%. Cuentan además que la actividad de transporte de carga se ha contraído en un 30% debido a la inseguridad en las vías y que no es este el mejor escenario para focalizar el subsidio al diésel, sin afectar las tarifas que golpean a la cadena productiva, a los usuarios, a todos. Pero el país tampoco está en condiciones de destinar miles de millones de dólares en subsidiar combustibles y el gobierno analiza el tema como le gusta, en absoluto silencio. Y precisamente más de 3.000 millones de dólares gastará el país este año en subsidiar combustibles. 3 propuestas se plantean para el proceso de focalización, como lo informa Diego Puente. El gobierno prevé destinar hasta diciembre de este año 3.190 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Para reducir este gasto se buscan alternativas de focalización. La Cámara de Distribuidores de Combustible tiene desde el 2019 un plan. Es el uso de tarjetas de débito anclada a un banco público. Con esta herramienta el consumidor tendría un documento a su nombre, con cupo fijo, equivalente al valor del subsidio asignado por el Estado. Se usaría únicamente para la carga de gasolina o diésel. Primero, que no necesita un software de 300 millones de dólares. Segundo, que esa tarjeta solo sirve para comprar combustible y es un mecanismo de compensación. En el 2020 y 2021, durante el gobierno de Lenín Moreno, se aplicó la medida de bandas. El exministro de Energía, René Ortiz, aseguró que el Estado pudo ahorrar 1.200 millones. Este sistema propone alzar en máximo 5% mensual el valor de los combustibles conforme el comportamiento del mercado hasta llegar al precio internacional. Indica que a la par, el régimen debería tener un plan de focalización dirigido a los usuarios. Se podría utilizar un sistema informático anclado a la cédula para determinar quiénes serían los beneficiarios. Entran ahí directamente el campesino que necesita, entra a calificarse como estudiante, entra a calificarse como discapacitado, entra a calificarse como tercera edad,
y automáticamente tiene el subsidio. La eliminación de los subsidios generó protestas violentas en las calles en 2019. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien afrontó el levantamiento, cree que la mejor alternativa es la compensación a sectores vulnerables. Mucho mejor, en mi opinión, por ejemplo, crear una política pública de transporte público gratuito para todos los estudiantes del sistema de educación público, ¿ya? Eso puede costar 300, 400 millones, pero eso alivia directamente a las familias más necesitadas del país. También podrían darse compensaciones directas a indígenas y campesinos. 400, 500 millones para fondos de desarrollo rural y va a tener un efecto mucho mejor que lo poco que le llegan los subsidios. Estimaciones indican que desde la creación del subsidio a los combustibles en 1974, el Estado ha gastado cerca de 70.000 millones de dólares. El referéndum de la reforma legislativa y la consulta popular del gobierno podrían unificarse. Patricio Díaz informa que el régimen y el CNE coinciden en que así ahorrarán recursos. Son diferentes. 45 días para el referéndum y 60 para una consulta popular. Ya se hizo el mismo tipo de solicitud a la Corte para unificar la consulta sobre el Yasuní con las elecciones anticipadas. Trabajaría con un posible calendario electoral, marzo, abril, posiblemente, pero todo depende cuando salga ya oficialmente la comunicación hacia el Consejo Electoral. Para la realización del proceso, unificado o no, se tendrían que cancelar primero deudas a proveedores del CNE que el Ministerio de Finanzas aún no transfiere. Entre ellos, cerca de 7 millones de dólares al Instituto Geográfico Militar por la impresión de papeletas. Hoy se emitió un acuerdo ministerial que suspende términos y plazos para ciertos trámites del área laboral por problemas en la página web del Ministerio del Trabajo. Adriana Bermeo explica de qué procesos se trata. El Ministerio de Trabajo empezó el mantenimiento de su sistema informático el 18 de diciembre. Desde ese día no se puede usar su página web, por lo que no cobrará multas por los trámites que no se registraron a partir del 15 de diciembre. Lo publicó hoy miércoles por la tarde. En su comunicación precisó que se suspenden los términos y plazos para la inscripción de contratos de trabajo y actas de finiquito, el registro de décimos, tercero y cuarto sueldo del 2023 y el ingreso de resoluciones de sanción. Las direcciones regionales de trabajo podrán recibir de manera física la documentación para trámites de visto bueno, mediaciones y solicitudes para inspecciones laborales. Las suspensiones durarán hasta que los sistemas informáticos se encuentren operativos. Mientras tanto, las denuncias laborales se receptarán en la dirección electrónica denuncias@trabajo.gov.es. En las tareas de revisión, el ministerio dice haber encontrado un sistema tecnológico obsoleto que no recibió mantenimiento adecuado en las anteriores administraciones. Por eso resolvió solicitar una auditoría que determine responsables y daños ocasionados por el descuido de la plataforma web. El caso Metástasis es la comprobación de que el narcotráfico y la corrupción han permeado todos los estamentos del Estado. La pregunta que surge es, ¿por qué no hay una reacción generalizada de la clase política para buscar cambios estructurales y limpiar las instituciones? Dos analistas dan su opinión. El nombre lo dice todo. Una metástasis es la extensión de un cáncer. Una metástasis significa que hay un foco canceroso activo que ha saltado hasta afectar otros órganos, otras instituciones. La metástasis es solamente una parte de todo lo que le sucede al país. Son las cuestiones coyunturales. En realidad hay una cuestión mucho más profunda, estructural, que yo no veo ningún actor político, al menos desde la política, que esté dispuesto a tomar medidas para cambiar esto. Porque sí, el país se ha escandalizado. La fiscal ha sumado respaldos, pero poco más. No hay grandes propuestas para cambiar leyes, no hay proyectos para mejorar la selección de jueces o para reducir la impunidad. Porque hay cosas que les afectan a los actores políticos. Es un secreto a voces que en el Ecuador se paga por ser candidato. Se sabe, es secreto a voces que en el Ecuador la gran mayoría de organizaciones políticas son cuasi delincuenciales y tienen un registro electoral, y todo eso está dentro de este entramado de corrupción. Pero evidentemente habrán cosas que se van a saber y muchas otras, temo que la gran mayoría, que nunca vamos a tener un conocimiento público de lo que ha sucedido. Desde la veeduría. Germán Rodas le apuesta a un cambio desde la sociedad civil, porque desde la política tiene sus dudas. De aquellos que, por ejemplo, manejan la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y están llenos
de una serie de cuestionamientos, no solamente en el último momento, sino en las últimas décadas. Él cree en la obligación de exigir acciones profundas, cambios estructurales. Ve peligro en lo que llama inmediatismo. Todo este mediatismo puede formar parte tan solo de la farándula política electoral. Y lo gravísimo sería, por lo tanto, que no demos soluciones de raíz. Exigir acciones, dice, ahora que la metástasis ha salido a la luz. Y para hablar sobre los tentáculos de narcotráfico en el país, ya nos acompaña Arturo Torres, periodista investigativo y editor del portal Código Vidrio. Bienvenido, Arturo. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Sobre el sistema de corrupción del narco Leandro Norero, ¿ya está todo descubierto? ¿El país ya conoce todo o hay más? Bueno, yo creo que hay mucho más, porque estamos ante una primera radiografía, creo yo, de la narcopolítica en el país. Porque el caso Metástasis nos muestra las conexiones a diferentes niveles de un narcotraficante lavador con otros operadores, ¿no es cierto?, que uno está prófugo en el exterior y otros vinculados a la policía, a la justicia, ¿no es cierto?, a diferentes segmentos de la sociedad y a la política también. ¿Y qué más queda en ese caso por descubrir? Bueno, creo que los nexos que tiene Norero, él es como un canal, veamos la estructura. Tienes una cabeza visible que es el que financia las operaciones criminales, que es el gran financista, que Norero era también uno de los financistas de los Lobos, no olvidemos de ese antecedente. Era un lavador, tenía muchos recursos y por eso se le ve a él hablando siempre de temas financieros con Javier Jordán, que es el nexo que conduce a otro tipo de operaciones, por ejemplo, como la concesión del habeas corpus a Jorge Glass. Ok, Arturo, es decir que tal vez en los próximos días o próximas semanas, bueno, ya en el 2024, ¿tendríamos más revelaciones del caso Metástasis o Metástasis 2, Metástasis 3? Yo creo que recién se ha abierto o se ha desencriptado uno de los celulares de Leandro Norero. Hay muchos más dispositivos, no solo de él, sino de otros detenidos. Y yo creo que ahí se van a ver muchas más conexiones que tiene el crimen organizado, la política, que conecta como con la política, con la justicia, como hemos visto con los organismos de control. Y hay un punto que todavía no se ha llegado y que creo que se va a llegar. Y es más, si es que en los chats no se aborda, debería investigarse más las autoridades, como la relación con las autoridades de los gobiernos seccionales, por ejemplo. Con los municipios, con las prefecturas, ¿eso podría develarse a futuro? Yo creo que eso está en el camino. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que Leandro Norero financiaba, generó a través de sus empresas. Una de sus empresas estuvo trabajando para el GAD de Manta, ¿no es cierto? Y ese esquema no es un esquema que solo opera en Manta, opera en otras provincias del país. ¿Y la red de Norero es la única que existe en el país o hay otras que está investigando en estos momentos la policía y la fiscalía? Sí, hay otras redes, evidentemente, porque vemos que aquí en el Ecuador se han juntado varias dinámicas y varios carteles que están operando. Hay 2 carteles mexicanos y el cartel de los Balcanes, que también sabemos que trabajan con diferentes bandas y también con diferentes representantes y narcotraficantes locales. Es decir, Arturo, que hay otros líderes delincuenciales o líderes de estas bandas narcocriminales similares a Leandro Norero. O más poderosas, que no las hemos visto. Lo que estamos conociendo es porque hay chats que evidencian eso. ¿Por qué más poderosas? Porque no olvidemos que Leandro Norero es uno de los de la camada de los narcos invisibles. Ya. ¿No es cierto? Pero tú tienes, por ejemplo, él no es la conexión con la mafia albanesa ni con los narcos vinculados a los Balcanes. Esa es la mafia que está controlando la mayor parte del tráfico de cocaína hacia Europa y por lo tanto la que más recursos genera para corromper al sistema, que es lo que vimos en el caso Leandro Norero. ¿Y esta mafia a la que usted se refiere la está investigando ya la policía, la fiscalía? Hay investigaciones que se han realizado desde el Centro de Inteligencia Estratégica, por ejemplo, para establecer las organizaciones y las estructuras vinculadas a todo este tipo de ciudadanos albaneses, ¿no es cierto?, que llegaron desde la década pasada con esta fachada de empresarios y se han ido enraizando a diferentes niveles, y estos son los niveles que tienen que ponerse sobre la mesa para ya que el sector de justicia cumpla su tarea. Arturo, volviendo al caso Metástasis, ¿la forma de actuar de la red de Norero era particular, era muy de él,
o sigue el patrón de las grandes mafias? Bueno, creo que sigue un patrón que tiene que ver con otros países donde, por ejemplo... ¿Como cuáles países? Como México, como Colombia en su tiempo, y ahora mismo va cambiando mucho la forma en que operan cada uno de los carteles y de las organizaciones vinculadas a los carteles o a los representantes de los carteles. Por ejemplo, en Venezuela ya podemos hablar de que es un estado perdido, ¿no es cierto? Es un narcoestado donde el Estado organiza a la criminalidad, y ese es uno de los factores que generó esta explosión de más cocaína en el mercado local, porque Venezuela empezó a producir también cocaína, no solo Colombia produce cocaína. Y precisamente, ¿cuál es el nivel de corrupción? ¿Cuál es el nivel de profundidad de los delitos? ¿Cuál es la tipología del delito en estos casos de Norero? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las actividades de Norero nos muestran no solamente que hay delincuencia organizada, ¿no es cierto?, lavado de dinero, que es lo que menos se investiga aquí, y ese es un punto muy importante, Juan Carlos, porque vemos que muy pocas organizaciones vinculadas al lavado de activos se han desestructurado, y estas organizaciones están vinculadas con los capos como Junior Roldán, que ya fue asesinado, JR, por ejemplo, y ese mapeo. Esas radiografías las tienen las autoridades, ojo, pero no han habido en la práctica la decisión para ir a por esas estructuras. ¿Qué falta ahí entonces? ¿Y qué instituciones deberían involucrarse más? Específicamente para lo que menciona Arturo, por ejemplo, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Asociación ilícita, o sea, porque hablamos de crímenes en los que hay un conglomerado, ¿no es cierto? Más de dos personas se juntan para cometer delitos y perjudicar, en este caso, al Estado y a la sociedad. A ver, yo creo que tenemos una gran barrera y una línea roja que se llama corrupción. La corrupción lo que hace es que los gobiernos no hagan lo que tienen que hacer. Ya pasamos la línea roja, Juan Carlos. Este caso nos indica, y cuando vemos estos antecedentes, las estructuras han sido identificadas, y por qué no se han hecho los operativos en policía, tampoco en fiscalía. Hemos visto por qué, porque hay policías y fiscalía y fiscales involucrados. Por supuesto, eso es el mayor problema. Y están siendo procesados también abogados, otras instituciones del Estado, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, que también está siendo procesado en este caso. Entonces, partiendo de eso, Arturo, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad por sectores? Por ejemplo, ya decías algunos, la política, la justicia, policías militares, ¿qué pasa con la prensa incluso? Sí, la prensa también, como este fenómeno es un fenómeno sistémico que ha tocado todas las instituciones y la sociedad, no solamente el sector público, sino privado, porque cuentan estas organizaciones criminales con centenares, miles de operadores. Entonces, lo que falta, creo que tiene que ver ya con ir a los gobiernos locales. En eso yo también quiero insistir, porque ahí se ha hecho muy poco, Juan Carlos. En las provincias de Esmeraldas y especialmente en Sucumbíos, donde todo es en silencio, pero por ahí pasa la mayor parte de cocaína que ingresa al país. Hagámonos esa pregunta, ¿por qué sigue ocurriendo eso? ¿Por qué ahí está en silencio? Porque al narcotráfico no le conviene que exista mucho ruido ni mucha bulla alrededor de estos fenómenos. Pero entonces los mecanismos de alerta sobre esto que estás mencionando, Arturo, ¿son suficientes en el país o no? Muchas alertas, poca acción. Es lo que yo veo en este momento. ¿Poca acción por parte de quién? De las autoridades, de quienes tienen que ejercer y cumplir su tarea, porque vemos que las instituciones del Estado está contaminado. Estos actores son los que impiden, los que, por ejemplo, me contaba un agente de inteligencia hoy, este es un dato reciente, una operación que querían hacer, porque el portafolio de las bandas ya no es solamente el microtráfico, tiene que ver con la minería ilegal, por ejemplo, las extorsiones, que ahora son el principal problema del país. En el caso de quieren hacer un operativo, por ejemplo, contra los lobos, que son la banda más peligrosa en este momento, y se organiza el operativo, llaman al fiscal, llaman al policía, y si no se filtra la información, ellos no quieren cooperar porque tienen miedo. Es un problema institucional, es un problema muy grave. Ahora, Arturo, en tu viaje a los Estados Unidos hace poco, a inicios de diciembre, de hecho, para recibir un reconocimiento anticorrupción por parte del Departamento de Estado de ese país, se habló de lo que pasa en Latinoamérica con el narcotráfico y de pronto qué lecciones dejó
ese viaje en este tema. Sí, eso es clave porque creo que esta reunión, este reconocimiento tiene que ver también con cómo se debe enfrentar, porque el problema de la corrupción está regado a nivel mundial. Total. Pero depende de los sistemas y de las instituciones que creen mecanismos para impedir que la corrupción se vaya tomando las instituciones y pase de un nivel tolerable de control. En el caso concreto, la recomendación, lo que se hace en sistemas que realmente han podido minimizar la corrupción, tiene que ver con este tema de rendición de cuentas, de cero tolerancia a la corrupción. En el país, la corrupción se ha normalizado, Juan Carlos. Se ha normalizado y se ha institucionalizado. Sí. En una primera etapa la vimos desde la década pasada, como en la contratación pública, pagas comisiones y se va normalizando. Desde ahí comienza todo. Y la normalización provoca opacidad, falta de transparencia. Nos falta transparencia, pero la impunidad, por ejemplo. La impunidad en el sistema de justicia. La gente no cree en las instituciones por eso. ¿Por qué va a denunciar un caso de corrupción o una extorsión si sabe que el fiscal, el juez, el policía no van a hacer nada? Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Gracias Arturo por esos argumentos. Arturo Torres, periodista investigativo y fundador del portal Código Vidrio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Incendio destruyó 300 casas en Filipinas. Las llamas empezaron durante la madrugada de este miércoles y se extendieron rápidamente por un sector popular de la ciudad de Davao. Según las autoridades, el fuego se propagó porque la mayoría de las viviendas eran de madera y cartón. Hasta el momento no se reportan fallecidos, pero sí 1.200 damnificados. La guerra de Israel contra Hamas en Gaza no terminará este año. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa anticipa que el conflicto se mantendrá por varios meses más hasta erradicar a las brigadas que ejecutaron el ataque terrorista en suelo israelí el 7 de octubre. El ejército ha ampliado las operaciones militares y el general Herzi Halevi dijo que no hay atajos cuando se trata de desmantelar completamente una organización terrorista. La guerra en Gaza ha cobrado hasta ahora la vida de 20.000 personas. 2023 es el año más caluroso jamás registrado, con catástrofes e incendios forestales masivos. La crisis obliga a los países a tomar acciones contra el calentamiento global y sus efectos. Ileana Suárez con más. Incendios forestales devastaron la ciudad de Lahaina en la isla de Maui, en Hawái. Los fuegos registrados en Canadá desplazaron espesas humaredas hasta Nueva York. Inundaciones devastadoras en África, en Australia y en el centro de Europa. Y el derretimiento de glaciares en el Ártico fueron anuncios en tiempo real de una crisis climática advertida una y otra vez por Naciones Unidas. Desde mediados de 2023, los científicos del programa Copérnico aseguraron que este pasaría a ser el año más caluroso registrado en la historia contemporánea. Y lo confirmaron en diciembre. Los expertos creen que los eventos climáticos serán cada vez más extremos y frecuentes, con consecuencias directas en la temperatura de los océanos, migración animal e incluso extinción de especies. Esto supone enormes desafíos. Muchos países esperaban que la cumbre climática realizada en Dubái marque el inicio de acciones necesarias para limitar el calentamiento global. El encuentro concluyó con la determinación de reducir el consumo de los combustibles fósiles y una transición hacia energías renovables. En Estados Unidos, un niño de 6 años que viajaba solo por primera vez fue embarcado en un vuelo con destino a Orlando y tenía que llegar a Fort Myers. La aerolínea tuvo que disculparse por la equivocación. María Ramos esperaba la llegada de su nieto Casper, de 6 años, que viajaba desde Filadelfia hacia Fort Myers, en Florida, para pasar Navidad. Pero el niño no salía del avión y ella pidió que lo busquen. Le dijeron que Casper había perdido el vuelo, pero María dijo que ella tenía el registro de la tarjeta de embarque y exigió subir al avión y revisarlo ella misma. Una azafata la acompañó y entonces el pequeño Casper, que tenía un celular, la llamó y le dijo que no la veía en el aeropuerto. Casper había embarcado en otro vuelo y estaba en Orlando. La mujer no podía creer lo que había ocurrido. Se embarcó en su auto y condujo 4 horas para recogerlo. La aerolínea Spirit
pidió disculpas a María Ramos y a los padres del niño, a quien reembolsarán los gastos del viaje. Los padres aseguran que hicieron todos los trámites necesarios y de forma correcta para que el pequeño pudiera viajar solo y a salvo. La aerolínea asegura que ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y saber cómo el pequeño Casper fue a parar al avión equivocado. 41 fotografías que muestran las costumbres y cultura de Turquía se exponen en Quito. A la par hay otra exposición denominada Obsidiana. ¿De qué se trata? Estefanía Arias nos cuenta en el siguiente reportaje. La historia, costumbres, cultura y pasajes de Turquía que atraen la mirada de muchos. Es la exposición fotográfica Las Bellezas de Turquía, que se exhibe en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. 41 imágenes que han recorrido el mundo, pues la muestra se ha realizado 15 veces en diferentes ciudades y es la primera vez que se inaugura en América Latina. Fotografías que además enmarcan las celebraciones por el centenario de la República Turca. En este mismo espacio cultural, en la Sala 5, está Obsidiana, Reflejos del Tiempo Difuminado, una exhibición de piezas precolombinas que sumergen en la historia del vidrio volcánico. Esta exhibición nació porque en la Reserva de Arte del Centro Cultural Metropolitano, en la Reserva de Arte Municipal, se encontró el espejo de obsidiana más grande que existe hasta hoy en el Ecuador. ¿Pero en qué era utilizado ese espejo? Los espejos se utilizaban en rituales para establecer una comunicación con el más allá, con otras entidades. Ambas exposiciones estarán abiertas al público de forma gratuita hasta febrero de 2024. La audiencia en la que se define la prelibertad solicitada por la defensa de Jorge Glass fue suspendida. El ex vicepresidente está sentenciado en los casos Odebrecht y sobornos. Diego Puente cubrió la diligencia y preparó un informe. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, obtuvo una calificación de 2,83 puntos sobre 10 en la carpeta para la prelibertad. Eso fue expuesto hoy en la audiencia realizada en el Centro Norte de Quito, en el complejo judicial, en donde la defensa solicitó acceder a este beneficio penitenciario. Las autoridades del SNAI, en este caso de la Cárcel 4 y también del Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga, indicaron que el ex vicepresidente no presentó algunos elementos en el ámbito cultural y también psicológico y tuvo una participación menor en el ámbito deportivo y educativo. Eso fue objetado por su defensa. Entonces, esta sí se aceptó justamente porque quien interviene y quien hace la petición es el director del Centro de Rehabilitación Social donde se encuentra privado de la libertad. El ex vicepresidente de la República estuvo presente en la audiencia de manera telemática y señaló que no se presentó la información completa por parte de las autoridades del SNAI, ya que él había sacado 2 títulos universitarios mientras estuvo en la cárcel y que eso no se tomó en cuenta. También señaló que debido a su condición médica y por temas de seguridad no podía haber hecho algunas actividades físicas que se tomaron en cuenta para realizar este informe. La audiencia fue suspendida por la jueza Melissa Muñoz y será reinstalada mañana a las 15 horas. Ella solicitó a las autoridades del SNAI que presenten un informe para saber en qué condiciones de seguridad se encontraba el ex vicepresidente. Esta audiencia de prelibertad fue solicitada por Jorge Glass Espinel al cumplir más del 63% de su condena en los casos unificados de Odebrecht y sobornos. Ecuador se salva de pagar $198 millones al ganar la demanda de Worley Parsons por supuestos montos impagos en contratos con Petroecuador y la Refinería del Pacífico. Ariana Bermeo con más detalles. Ecuador ganó la demanda interpuesta por Worley Parsons y evitó el pago de $198 millones que exigía la compañía estadounidense de servicios petroleros por unos supuestos montos impagos por contratos suscritos con Petroecuador y la empresa Refinería del Pacífico en los proyectos: rehabilitación de refinería de Esmeraldas, planta de licuefacción de gas natural en Bajo Alto, Refinería del Pacífico y planta de gas licuado de petróleo de Monteverde. La Procuraduría precisó que la decisión la tomó un laudo arbitral internacional con sede en París que aceptó los argumentos de Ecuador y desestimó las pretensiones de Worley Parsons con base en los parámetros del Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
En el dictamen también se ordena que la empresa estadounidense pague los honorarios y costos del proceso. El monto ya fue definido en el laudo, sin embargo, la cifra se maneja de forma reservada para evitar nuevas acciones judiciales. El fallo del Tribunal Internacional es definitivo. Solo cabe la posibilidad de que Worley Parsons pida la nulidad del proceso que presentó en febrero del 2019. La defensa legal de Ecuador estuvo liderada por la Procuraduría con el apoyo del estudio jurídico internacional Square Patton Box. Worley Parsons es una de las empresas que aparece en el caso Sobornos como supuesto aportante de Alianza País. La Contraloría la señaló por irregularidades en la fiscalización de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. También se encargó de la gerencia de la refinería del Pacífico, que nunca se llegó a construir. El presidente Daniel Noboa, vía decreto, decidió que la vicepresidenta Verónica Abad no tendrá apoyo de la Casa Militar Presidencial mientras desempeñe su rol como embajadora por la paz en Israel. Tenemos un informe. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, no tendrá seguridad oficial durante su estadía como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Israel. Así lo dispuso este martes el presidente Daniel Noboa mediante el decreto ejecutivo 90. En el documento manifiesta que la Casa Militar Presidencial proporcionará seguridad y protección al vicepresidente de la República, su cónyuge y familiares cuando se encuentre prestando funciones en el Ecuador. Abad reside en Tel Aviv desde el pasado 10 de diciembre y previo a su viaje solicitó requerimientos puntuales a los ministerios de Defensa, de Gobierno, del Trabajo y Cancillería, referentes a salarios, personal de trabajo, riesgos de la misión y su seguridad. En este último pidió realizar un análisis técnico-jurídico para la movilización de especialistas de las Fuerzas Armadas con estándares de desplazamiento internacional para cumplir con el rol encomendado por el primer mandatario. Con esta nueva norma, Noboa derogó el decreto ejecutivo 75 sobre seguridad presidencial emitido por su predecesor Guillermo Lasso en el 2021 y que no tenía restricciones territoriales. Este jueves, después de 9 meses de falta de conectividad, se habilitó el puente sobre el Río Blanco que une a Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas. El presidente Daniel Noboa asistió a la entrega de esa obra. Paul Romero indica cuánto costó. Después de 9 meses se habilitó la conexión vial entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas, incomunicadas desde el pasado 18 de marzo, cuando una fuerte creciente del Río Blanco arrasó el puente de la segunda vía más importante del sector noroccidental del país. Este jueves, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contratado por el gobierno anterior, entregó el nuevo puente Delta, una estructura de acero de 125 metros de largo, de 2 carriles, 7 metros de ancho. Es 35 metros más largo del anterior, con bases reforzadas de hormigón armado para evitar nuevos daños por el invierno. La inversión es de $1.400.000. En los 9 meses que no hubo paso por el puente del Río Blanco, más de 4 millones de personas fueron afectadas por dificultades para transportarse, comercializar sus productos, asistir a centros educativos, médicos, turismo, sobre todo de las poblaciones cercanas de los cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, La Concordia, Quinindé. Por el nuevo puente pueden pasar 3.000 vehículos diarios y 1.500 personas caminando. Al evento de entrega asistieron el presidente Daniel Noboa, el ministro de Transporte y Obras Públicas Roberto Luque, entre otras autoridades seccionales. El mandatario caminó por el puente con casco y chaleco, bajo una fuerte lluvia. En su discurso de 15 minutos, un poco más de lo que acostumbra, dijo que por gestión de su gobierno se adelantó la fecha de funcionamiento del puente. Nosotros hemos empezado con mucha acción en estas 5 semanas. Hemos empezado resolviendo muchos problemas atrasados. Esta obra generó 90 plazas de trabajo directas y 300 indirectas. Los habitantes de las poblaciones cercanas al puente participaron con bailes tradicionales y marimba y se dijeron confiados en la recuperación de su economía y bienestar. Miles de personas que cruzaban el Río Blanco en pequeñas embarcaciones dejarán de utilizar ese peligroso medio de transporte. Durante los 9 meses que duró la construcción del nuevo puente, idearon varios mecanismos para no dejar de producir y trabajar. La caída del puente del Río Blanco no fue obstáculo para que los habitantes de los cantones de Puerto Quito, La Concordia, Quinindé siguieran con sus actividades. Se ingeniaron para no dejar de trabajar en sus fincas y mantener los cultivos. Durante 9 meses que no hubo el puente, Marcela y su esposa utilizaron 2 boyas para cruzar las turbulentas aguas del Río Blanco.
Él con un palo de madera desafió la corriente y con bastante esfuerzo logró pasar a la otra orilla. Lo hizo todos los días para ir a su trabajo. Pasa sus cosas, cacao, maracuya. Claro, riesgoso para ellos pasar en esas canoas, pero para mí no hay complicación. Pero las que reemplazaron a los vehículos fueron las canoas a motor. Este jueves decenas de personas utilizaron por última vez este medio de transporte. Ya se cumplió la meta, ya esperamos lo más, yo creo que ahora ya se viene lo poco y vamos a tener ya un nuevo intercomunicador. Por falta de conexión, el presupuesto para movilizarse se incrementó. Bueno, a mí como tercera edad, 25 centavos, y los otros son 50 centavos. Las motos cobraban $1. Los agricultores buscaron vías alternas que encareció el costo del transporte y de los productos. Nos tocaba transportar los productos por los caminos adyacentes que nos aumentaban en 2-3 horas el traslado. Y todo eso repercute en gastos. Todo este tiempo corrieron riesgo personas de la tercera edad, madres embarazadas que debían pasar el río sin chalecos de seguridad. El nuevo puente del Río Blanco beneficiará a más de 20,000 personas de forma directa. 41 playas están con advertencia de oleaje hasta el 5 de enero. El mar estará entre ligeramente agitado, según el INOCAR. Luis Alfredo Zúñiga amplía este tema. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR informó que un oleaje procedente del noroeste arribará a la costa continental e insular del país y emitió una advertencia en 41 playas que se mantendrá durante el feriado por fin de año hasta el 5 de enero. Añadió que habrá aguaje hasta el 29 de diciembre, lo que sumado al oleaje podría provocar que el mar pase de ligeramente agitado a agitado. De los 41 balnearios con advertencia, 13 tienen bandera roja, es decir, que su nivel de amenaza es alto. La mayoría están ubicados en Manabí, pero también hay en Santa Elena, Esmeraldas y El Oro. Manta, Puerto López, Salinas y Jambelí son parte de la lista, mientras que el resto tendrán bandera amarilla, es decir, un nivel medio de amenaza. Allí constan, por ejemplo, Atacames, Muisne, Tonsupa, Pedernales, Playas, Montañita y Puerto Ayora. La lista completa se puede observar en las redes sociales de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Las olas en la costa continental pueden alcanzar una altura de 1.40 metros, mientras en Galápagos llegarían hasta 1,90 metros. Las autoridades han recomendado mantener precauciones al realizar actividades en el mar. El 1 de enero comenzará el pago de los impuestos prediales. En Guayaquil y Cuenca habrá horarios extendidos, mientras que en Quito, a partir del 2024, rigen nuevos rubros y exoneraciones, como lo informa Vanessa Robles. Los impuestos prediales pueden cancelarse todo el año. Sin embargo, quienes lo hagan durante los 6 primeros meses pagarán menos. Es decir, si cancela en la primera quincena, tendrá un descuento del 10%. Y se reducirá 1 punto cada quincena hasta llegar al 1% en junio. $87,8 millones se recaudará en la capital durante el 2024 por 1.148.800 predios registrados. Hace 2 semanas, el Consejo Cantonal también aprobó otras exoneraciones. Bienes que tienen un valor de menos de $80,100 tienen una exoneración del impuesto predial por los 5 primeros años. Los siguientes 5 años tienen una exoneración del 50% y recién empiezan a pagar impuesto predial después del año 10. Desde el 1 de julio del 2024, el impuesto predial urbano en Quito tendrá un recargo del 10%. Y desde el 1 de enero del 2025 se aplicará intereses por mora tributaria. Desde el 1 de enero la cancelación del impuesto predial urbano y rural será virtual y a partir del 2 de enero las 15 ventanillas del municipio de Guayaquil atenderán en horario extendido. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Podrá consultar el valor a pagar en la página web www.guayaquil.gov.es, escogiendo la opción Impuesto Predial y digitando su código catastral. Los pagos se efectuarán en las 11 instituciones financieras aliadas. 17 ventanillas municipales y 200 puntos de pago fueron habilitados en el cantón para la cancelación,
por 148.000 predios. Para consultar los valores a pagar en la web, debe ingresar a enlinea.cuenca.gov.es. Las viviendas cuencanas que están entre 90, 80 mil o 90 mil dólares, en donde los valores de cancelación estarían alrededor de los $30. La proyección de recaudación es similar a la del año anterior, $4 millones en la capital azuaya. 380 cuentas bancarias de Guayaquil, Durán y San Borondón eran alquiladas para depositar el dinero producto de las extorsiones. Diego Cuenca explica cómo las detectaron. Guayaquil, Durán y San Borondón son los cantones con más casos de extorsión. La policía en el 2022 atendió a 1.500 víctimas de ese delito. Pero en lo que va de ese año, la cifra se triplicó a 5.786 denuncias, que sirvieron para que los agentes empiecen a rastrear a dónde va el dinero que los delincuentes exigen bajo amenazas. Los uniformados cruzaron esa información con la Asociación de Bancos del Ecuador para seguir los movimientos de las cuentas, donde las víctimas realizan los depósitos, y lograron determinar 380, que son denominadas de alquiler. Marco, yo vivo en Quito, y resulta que comienzan a aparecer depósitos en mi cuenta hechas en Tulcán, en Loja, en Manabí, en Guayaquil. Entonces comienza a llamar la atención de por qué si yo vivo en Quito y mi operación es solo en Quito, comienzan a aparecerme depósitos de otros lados, entonces se convierten en transacciones inusuales. Todos estos elementos son analizados en cada transacción y en cada operación que hace un cliente de la banca. La policía ha evitado dar detalles de cuánto se recaudó en esas cuentas, pero señaló que las transacciones sospechosas fueron notificadas a la Unidad de Análisis Financiero y remitidas a la Fiscalía para investigar a los usuarios de esas cuentas, que están en proceso de suspensión. Hemos podido identificar que hay un titular de esta cuenta que es el que alquila para que se realice este tipo de depósitos ilegales, claro, cobrando un porcentaje. Y es por eso que se le da esa denominación. Y las otras cuentas se les ha denominado fantasmas porque entendemos que son utilizadas de manera temporal, es decir, se abren las cuentas, se hacen los depósitos y los cierran. Esta acción ocurre luego de que la semana pasada Mónica Palencia, ministra del Interior, indicó que el gobierno se propuso perseguir el dinero que financia a las estructuras criminales como una medida para combatir los hechos delictivos y la escalada de violencia en Ecuador. Un plan en el que trabaja un representante de la UAFE y del Servicio de Rentas Internas para cruzar información en tiempo real sobre el pago de impuestos, delitos tributarios y el manejo del dinero en efectivo. Sucre es el único cantón manabita que por la ola de criminalidad ha suspendido los espectáculos para fin de año. Pese a ello, el sector turístico espera visitantes porque la presencia militar y policial es permanente. Una veintena de militares se encontraba este miércoles en el ingreso a Bahía de Caracas, la cabecera cantonal de Sucre, que tiene 57.000 habitantes. Ellos son parte del personal de las Fuerzas Armadas que realiza operativos en conjunto con la policía en Manabí. En la vía revisan vehículos y a sus ocupantes buscando armas y drogas. Es público que la delincuencia ha cobrado fuerza, entonces ya es otro nivel de control y de represión el que necesitamos. También han ingresado a barrios considerados conflictivos. La gobernación de Manabí informó que incluso quitaron cámaras de grupos delincuenciales en sectores de alta peligrosidad. El Consejo de Seguridad Cantonal decidió suspender los eventos públicos programados del 29 al 31 de diciembre, entre ellos un concierto, un festival musical en la playa y un espectáculo de pirotecnia. ¿Cómo influye esto en vísperas del feriado? Según la Cámara de Turismo Local, en Año Nuevo, Bahía recibe un promedio de 15.000 turistas. El presidente del gremio dice que esperan que el impacto de las medidas de seguridad sea mínimo, pues los 35 restaurantes y 7 hoteles mantienen la esperanza de reactivarse económicamente en estos días, que marcan el inicio de la temporada playera. Anhelamos de todo corazón que no sea una repercusión mayor al 30%. Y por otro lado, la presencia de los militares, de la presencia policial, que hace que la gente se sienta más segura. Sucre es un distrito donde la cifra de crímenes este 2023 encendió las alertas. Van 64 asesinatos que superan las 26 muertes violentas del año anterior. Este incremento lo ubica en el cuarto puesto de inseguridad en la estadística provincial de 927 víctimas.
Cerca de este mediodía se reportaron incidentes en la bahía de Guayaquil, punto comercial del centro de esa ciudad. Videoaficionados grabaron el altercado entre vendedores, policías, agentes metropolitanos y militares. Los comerciantes rechazaban un operativo contra el comercio de pirotecnia ilegal, pero pese a los desmanes no hubo detenidos, pero sí decomisaron 12 cajas de fuegos artificiales. La policía anunció que no será el último operativo para intentar frenar esa actividad irregular.